Capítulo 2 de Lucas. Vamos a disfrutar de este texto en el día de hoy. Miren, si las condiciones del nacimiento del Señor que veíamos recién en el video, aunque no se veía muy bien, se veía oscuro. Después lo voy a poner en el grupo, se ve hermoso, muy lindo el video del nacimiento del Señor. Si esas condiciones fueron completamente humildes y realmente sorprendentes, todo el nacimiento del Señor, lo pobre que fue, lo magnífico de su nacimiento, también la gente con la cual Dios comparte este suceso de su nacimiento es más sorprendente aún. Cuando un rey nace, generalmente los convidados pertenecen a la realeza. Pero acá Lucas, el texto del versículo 8 al 20, muestra y relata que los convidados fueron humildes y despreciados pastores. Y este texto nos va a mostrar los efectos que tuvo las buenas nuevas en estos pastores, que también podemos trasladarlo al Evangelio hoy día. Estos efectos que ocurrieron en estos humildes pastores, que ahora vamos a ver, es también una aplicación de el efecto que hace el Evangelio en tu vida hoy día, o que debería realmente hacer el Evangelio hoy día en tu vida. Ayer compartimos el Evangelio con dos muchachos, dos jóvenes, hermosos. Uno de ellos, ¿vieron cuando dice está preparado por Dios? Entendió, creyó, manifestó creer. Yo realmente oré con él, estaba Agustín, y para mí es un gozo. Ahora, yo no veo lo que hay en el corazón como hacía el Señor, no sabemos si creyó en vano o no creyó, pero estos efectos se van a ver en él. En cualquiera que usted hable del Evangelio, se tiene que ver esto. Dice, había pastores en la misma región, hoy me ayuda Ruth, ¿no? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estoy leyendo Lucas 2, versículo 8, y avanzo un poquito más. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, el Evangelio, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, esto es Belén, entre paréntesis, un Salvador, que es Cristo, el Señor. 3 nombres para Cristo, interesante. Esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Wow! ¡Qué señal, eh! Los judíos pedían señales, decía Pablo, continuamente, ¿no? Y repentinamente apareció con él un ángel, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Oh Dios, gracias por tu palabra. Qué lindo. Y también esta noche, al estar con la familia, poder releer este texto y orar y agradecer. Sabemos que es una fecha muy comercial, en muchos aspectos pagana, pero para nosotros, tus hijos, nos sirve para conmemorar este hermoso acontecimiento y glorioso acontecimiento. Tú te hiciste hombre por nosotros. Jesucristo hombre. Gracias, Señor. 100% hombre y 100% Dios. Qué lindo es ver esto en la historia, en las Escrituras. Y que a través de este texto podamos ver el Evangelio también en nuestras vidas. En tu nombre, amén, Señor. 4 efectos del anuncio del Evangelio a los pastores. Temor, versículo 8 al 14, si usted quiere anotarlo. Temor. Versículo 15 al 16, obediencia, diligencia. Versículo 17 al 19, testimonio.
atesoramiento del corazón. Y alabanza y glorificación, versículo 4. Así que vamos a ver el primero, temor. Fíjense que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y generalmente pasa eso, lo que relata Lucas hace un gran contexto, un gran contraste, entre lo que Dios hace y lo que el hombre piensa. Lucas relata que los convidados fueron humildes y despreciados pastores. Su condición era de marginación, desprecio, igual que los publicanos, no eran tomados en cuenta. Su testimonio no era válido, algunas características de los pastores de ovejas no era tomado como válido en los tribunales de justicia porque los consideraban demasiado ignorantes y poco confiables. No tenían espacio en la sociedad, como el Señor tampoco le dieron y lo acusaban de comer y beber con pecadores. Algunos han sugerido que los rebaños que pastaban eran para uso de los sacrificios del templo. El pastar por las noches indica que era un tiempo cálido, como ahora en Navidad para nosotros. Era un tiempo cálido. Se sospechaba de estos pastores que siempre lo tuyo era mío y se quedaban con ovejas ajenas. Miren, era la gente más despreciada, más ignorante, la que menos se podría tener en cuenta. Pero el ángel se dirigió a ellos. Estos pastores que el ángel le habla no era igual a todos. Es interesante, porque estos pastores tenían temor de Dios. Miren 2:15, capítulo 2, versículo 15. Ruth, por favor. ¿Sucedió? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bien, y ustedes van a ver cómo se desarrolla en ellos el impacto del Evangelio, pero indudablemente estos pastores tenían conocimiento de las Escrituras, sabían del Señor, sabían de Dios, no eran igual a los otros. Algunas observaciones que usted hace en el texto, como estudiamos. Ahora, el ángel se dirige a ellos, acampados, al aire libre, por turnos, cuidaban las ovejas para vigilar el rebaño. Generalmente no era uno, sino dos o más. Durante el día los animales estaban afuera, pastando. En las noches, algunas referencias históricas de cómo era el pastoreo de las ovejas. Cuando era necesario podían llevarlo a refugios rústicos, corrales, rediles, para protegerlo de las inclemencias del tiempo, de las bestias, de lo que podían. La oveja es el animal más tonto, más indefenso. Ellos dormían con sus ovejas a la puerta del corral. Junto con ellos siempre vigilantes estaban los pastores con las ovejas. Los que querían dormir se podían retirar a una choza hecha de ramas. El trabajo mismo era mantener vigilancia sobre las ovejas. Se hacía por turnos, descansaban mientras otros vigilaban. No estaban bien vestidos, eran ignorantes, malolientes. Cuando usted trabaja con animales, bueno, no hay nadie que trabaje con animales. Yo siempre tengo uno de referencia acá que ha estado en el campo. Cuando usted trabaja con animales, el olor de los animales se le impregna. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá eran herreros de caballo, por tradición. Y todavía el primo de mi mamá, hombre grande, todavía herra caballos. Lo primero que hacíamos cuando veníamos de trabajar era bañarnos. El olor al casco del caballo, el olor de la herradura cuando se asienta en el casco, el olor a casco quemado, el olor al pelo del caballo, era fuerte. Imaginen estos hombres. Y aquí dice, quiero meterlos en la atmósfera. Quiero que vean los pastores, los ven, ¿no? Hombres sucios, malolientes, mal vestidos, en el medio de la nada del campo, solos,
cuidaban las ovejas, no se los tenía en cuenta para nada, para ningún tribunal, para la parte religiosa, nada, eran los que estaban en el campo. Versículo 9, Ruth, por favor. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Bueno, usted lo lee así, pero por eso yo quiero meterlos ahí en la atmósfera. Imagínese que está ahí, transportarlo. Esto ocurrió con una rapidez y de golpe. En un momento, salvo los ruidos que ordinariamente se oyen durante la noche en el campo. No sé, alguno ha estado en el campo, pero en el medio del campo, Madariaga, ¿no? Bueno, en Chaco, pero en el medio, no en el pueblito, en la ciudad, que escuchás los camiones. Cuando no escuchás nada, nada. Solamente escuchás por ahí algún ruidito de pasto que algún bicho anda por ahí. ¿Estás ahí? Bueno, estos pastores están ahí cuidando las ovejas. He aquí, o sea, de golpe se les presentó un ángel y la gloria del Señor los los rodeó con el resplandor. Dígame una cosa, acá en el campo dirían la luz mala. Sí, usted va a Monte, a la Areco y dirían esa leyenda, pero esto fue apabullante. Estos hombres estaban ahí, algunos dormidos en la vigilia nocturna. Estaba todo en silencio y de repente, de forma completamente repentina, un ángel del Señor Santo, no sabemos quién fue, puede ser Gabriel, no sabemos, no podemos especular quién fue. Algunos dicen fue el mismo Señor, no sabemos. Y no solamente un ángel, después fueron millares. El cielo se abrió. Se presentó junto a ellos, no lo habían visto llegar. ¿Qué hubiese hecho usted? A mí se me baja la presión, me agarra un infarto, obviamente que esto el Señor lo tenía controlado, los argentinos decimos del julepe, que se pega y queda mudo. Tuvieron, no dice temor, fíjense el versículo 9, gran temor. Sabían que eran pecadores y sabían que lo que ahora experimentaba les había sobrevenido sin esperarlo. El Señor irrumpe en la noche y se les presenta a ellos. Algunos comentaristas creen que fue Dios mismo, la gloria de Dios. La gloria de Dios, todo ese resplandor cae en medio del campo de la nada. En gente completamente ignorante, despreciable por el cuerpo, por los israelitas, por la ciudad. La gloria humana estaba en Roma, con el emperador, con el César. En Jerusalén estaban los jerarcas judíos, el templo, el hermoso e imponente templo. Este es otro contraste maravilloso que Lucas presenta continuamente. Nosotros estamos estudiando Juan. No siempre Dios está donde la gente cree que está. Generalmente se manifiesta en espacios en que el hombre a veces ni aún quiere mirar. Y eso lo vemos en toda la Escritura. Dios no es lo que vos pensás, porque el momento que vos pensás cómo es Dios, eso es idolatría. Porque nunca lo vamos a terminar de conocer. Miren, Primera de Reyes capítulo 19 dice lo siguiente, versículo 11, Primera de Reyes 19, Ruth, Primera de Reyes 19, 11 al 13, es una muestra de que Dios no está o no es como vos pensás que es. Miren lo que dice Primera de Reyes 19, 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová.
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? No vamos a estudiar este texto, pero sí sacamos la enseñanza del texto y su contexto. Los tres fenómenos que vemos en Primera Reyes 19 anunciaron la llegada inminente del Señor. Pero el Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la brisa calma. Y Dios quería enseñar algo a Elías. Y la lección era que Dios estaba haciendo su obra en Israel de forma sosegada y a veces imperceptible. Hermano, Dios no está en las campañas donde hay milagros de Dios. Esta noche habrá noche de milagros. La gloria de Dios va a estar esta noche en el cruce de Castelar. Va a estar en José Cepaz. Va a estar acá en San Miguel. Dios no está donde vos crees que estás, haciendo su obra. Y Dios quizás está haciendo la obra en tu corazón en forma tan delicada, tranquila, utilizando tantos elementos que te fueron predicando el Evangelio una y otra vez, y de repente la persona se convierte. Pero la reacción que hubo a esto, en el medio de las colinas, donde uno esperaba que Dios se manifieste con toda su gloria, donde debía manifestarse, en el templo, ellos tuvieron temor. Dios se manifestó ahí. La gloria del Señor que se había apartado de la nación judía por su desobediencia, eso tenemos que ver en Ezequiel también, aparece siglos después en una completa sequedad espiritual. Luego viene Juan el Bautista, como estamos viendo. 400 años de silencio. No aparece en el templo, lo cual hubiera sido lógico que aparezca gente preparada, a gente con una buena teología, a los sacerdotes, a la nación judía. No aparece ahí. Aparece en las colinas de Belén, sobre campos y sobre gente completamente despreciada y maloliente. Tremendo, ¿no? Ahora miren, algo parecido dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Miren, hermanos, miren vuestra vocación, miren su salvación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte a su presencia. Sí, había una obra que hacíamos hace muchos años en Palabra de Vida que era de los fariseos. Dice, yo fariseo soy, nadie hay mejor que yo. Si alguien tenía que buscar Dios, era un fariseo. Ahora, nosotros los hombres, a propósito, recuerden los hombres, el viernes que viene nos juntamos para leer este material, tienen que traer capítulo 1, leído con el prefacio, el libro de Andrew Murray, nacido en 1828. Y este libro se llama La humildad, la belleza y la santidad. Libro muy viejo. Dice lo siguiente: la humildad es el lugar de completa dependencia de Dios y es por la misma naturaleza de las cosas. Y es por la misma naturaleza de las cosas el primer deber, la más grande virtud de la criatura. Es la raíz de todas las virtudes. Ciertamente sin la virtud de la humildad, la vida cristiana no puede florecer. Jesús es el humilde siervo que bajó del cielo para nacer en un humilde
establo, pesebre, que mostró en todos sus actos y en su ministerio el servicio humilde y fiel, primero a Dios y después a los seres humanos. Yo marqué algunas frases que vamos a compartir el viernes. Ustedes tienen que leerlo, los hermanos hombres miembros. El reverendo Murray dice, la verdadera gloria del ser humano, dice, por ella se obtiene la gracia de verse a sí mismo tal cual es, de descubrir los tentáculos del orgullo, que sin la humildad hacen presa a la criatura y lo degradan. La medicina y antídoto contra el orgullo, ese viejo veneno del alma, es la imitación de la humildad de Cristo, quien es la humildad encarnada. Hermoso. La humildad ante Dios es nada. Ante Dios es nada si no se prueba primero ante el hombre. Sin humildad, Dios no puede morar en la criatura, ni se puede crecer en santidad. ¿Y qué es la santidad? Es la muerte del ego, del orgullo, que es la raíz del pecado en la criatura, para que la gracia de Dios nos llene de la humildad, la raíz de todas las virtudes y del amor al prójimo. La verdadera felicidad es la humildad, porque el poder de Dios se hace manifiesto en la debilidad y su gracia nos libera del orgullo que causa el pecado y el sufrimiento del mundo. Dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y ahí aparece la gloria del Señor. En un grupo de hombres que vos decís, jamás tomarías en cuenta. Jamás. Los pastores reaccionaron ante eso y dice, tuvieron gran temor. Que versículo 9, el ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó. Tuvieron gran temor. Gloria es doxa, esplendor, grandeza. Causó gran temor. Phobos, es la palabra phobos. Intimidación, alarma, susto. ¡Qué julepe, por favor! Lo que habrá sido esto. Lo mismo que a Zacarías, lo mismo que a María. El ángel ahora tiene que consolar porque están petrificados. Paralelo. Así arranca el Evangelio en nosotros. De la misma manera, temor. Produce temor al ser confrontados con nuestra realidad, con el lugar donde pasaremos la eternidad, a ser confrontados que Dios está enojado con nosotros, que no tenemos paz, que hay una barrera que nos separa de Dios. Phobos, temor, en el que se convierte de verdad. El Evangelio causa temor. En un momento le digo al muchacho, ¿entendés esto? Hoy morís. Si hoy morís, ¿dónde vas? Al infierno. ¿Por qué? Porque mi multa no. Tengo un montón de cosas. ¿Te da temor esto? Sí. Y causa temor. Yo estaba sentado donde está Alejandro, prácticamente, en la iglesia que había ido, de Colimba. No me acuerdo mucho el mensaje, pero al final el pastor empezó a hablar del infierno, de la realidad del cielo, de lo que Cristo hizo para rescatarnos del infierno. No me olvido más. En ese momento me invadió temor. Nunca me habían hablado del infierno católico. Nunca sabía. Yo sabía del purgatorio, pero no sabía del infierno y de esa realidad. Temor, así arranca. Yo os digo, Lucas 12:4, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más nada. Lucas 12:5. Yo os mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojarte al infierno. Sí, a ese teman. ¿Quién es? Dios. No es el diablo. El diablo va a ser tirado al infierno por Dios. Lo vimos en Apocalipsis. Temor. Hay todavía un conocimiento indeleble en el corazón humano que dice que el bien y el mal son reales, que los hombres son responsables de sus malas acciones,
y que el pecado merece ser castigado. Saben, el ser humano lo sabe. Y en lo profundo de su corazón lo sabe. Todos los hombres saben que las balanzas de justicia deben al fin ser balanceadas y te vas a hallar culpable delante de Dios. Y ese juez ahí no va a perdonar. Ya no hay perdón. Un juez sería corrupto si perdona el homicidio, si perdona la falta. Es corrupto. Yo le decía ayer, le digo, ¿a vos te parece que el juez haría bien si perdona al delincuente? No, tiene que ser justicia. Nosotros somos los delincuentes. La balanza de justicia, dice Charles Leiter, Justificación y Redención, otro material muy lindo que podemos estar viendo después el año 2024. La balanza de la justicia están muy desequilibradas en tu vida ahora mismo. Y puedes estar seguro, basado en el propio ser y carácter justo de Dios, que Dios no descansará, no cederá hasta que tú estés en el infierno. El entero tejido moral del universo se desplomaría si Dios no te pusiera a ti en el infierno. Dios es justo y tiene que mandarte al infierno porque es justo. ¿No estamos pidiendo eso en nuestro país? Justicia, el que las hace, que las pague, que vaya donde tiene que ir, eso va a pasar también en la eternidad. En este contexto de la Biblia, que habla de la ira de Dios, la ira de Dios no es una pérdida temporaria de autocontrol, de un ataque emocional egoísta de Dios. Es su santo y candente odio al pecado. Dios odia el pecado. La reacción y repulsión de su santa naturaleza contra todo lo que es vil. La ira de Dios está atada directamente a su justicia. Tiene que ver con su determinación de castigar cada pecado, balancear las escalas de justicia y hacer bien del mal. Por eso es que la ira de Dios permanece sobre cada inconverso. Y quizás estás viniendo a la iglesia muchos años, tus hijos vienen a la iglesia y todavía no ha creído. Dios está enojado con él. La ira está sobre él, la ira de Dios. Cuanto más los hombres persisten en pecar, más están acumulando ira para el día de la ira, de la revelación de justo juicio de Dios. La ira de Dios será finalmente vertida. Lo vimos en Apocalipsis, Él es un juez justo y no permitirá que el pecado continúe sin castigo para siempre. Dios es santo y te va a mandar al infierno. Temor. Semejante predicación que dio el apóstol Pedro en Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después de escuchar algo así, fuerte de Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué hacemos? A ese punto tenés que llegar. ¿Qué hago? Tiene que llegar a un punto en que realmente estés alarmado por la salvación de tus hijos. Alarmado. Buscando, implorando a Dios todos los días que Dios no los mande al infierno, que tenga clemencia. Alarmado. No tomándolo como así. Yo todos los días la sacaría a pasear, a hablar y ver si realmente son salvos. Porque se van al infierno y Dios es justo en mandarlo ahí. Temor, pero el ángel dijo, no teman. Versículo 10 en Ruth, por favor. Porque os doy... Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. 3 nombres. El ángel les da una razón lógica para abandonar el miedo. En un momento en el Evangelio decimos, bueno, no temas. ¿Querés escuchar la solución de esto? Sí. Bueno, hay un sustituto. Alguien pagó por vos. Esto está pasando ahora acá. No teman.
les doy nuevas de gran gozo. En Lucas el gozo está asociado con la salvación. Y acá además hay un alcance universal que dice para todo el pueblo, esto a toda la gente. Aunque el verbo traer buenas nuevas al principio se usó en un sentido general de traer buenas noticias, está implícito el evangelio, gran gozo. Lucas habla mucho del gozo, y es como resultado de la salvación. Interesante porque el versículo dice, no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Todo judío medianamente instruido en las escrituras sabía que el Mesías vendría descendiente de David en Belén, ciudad de David. A pesar de ser muy chiquita, con una insignificancia geopolítica, gozaba de una trascendencia profética. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. 3 nombres da Salvador, Soter, Cristo, Christos, y Señor, Curios. En esencia, Lucas está dando la identidad y la misión de Jesús en contraste con las autodenominaciones del emperador, que también era el Salvador, era el Señor. Miren, hermanos, ningún político es el Salvador del pueblo, aunque se llame León, aunque se llame como se llame. Los políticos han utilizado nombres de deidades. Nuestro único Salvador y libertador es Cristo. Los políticos no. Y dependemos de Dios. Cierro paréntesis. No de ningún color y fuerza política. Los que están, oramos por su salvación. Pero a diferencia de estos títulos que tenía el emperador romano, Lucas dice, este es Cristo, es títulos de deidad. El nombre Salvador aparece aquí y también en Juan 4:2, y el ángel está presentando al autor de la salvación. Y le da señales. Miren la señal del versículo 12. Esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. 2 señales. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Son 2 elementos que te vienen a la mente ahora porque sabes y lo ves en los pesebres, pero que está cargado de pobreza y soledad. Para ellos, que conocían todos los campos, todos los rincones, vaqueanos diríamos los argentinos, vaqueanos, no les fue difícil empezar a buscar y encontraron a Jesús en un pesebre. Seguramente conocían cada lugar de Belén, cada rinconcito, pero ¿a quién se le ocurriría tener un bebé en un lugar donde dormían los animales con olor a excremento de animales? ¿A quién se le ocurriría? Y a un Mesías, porque los pastores sabían de las escrituras que vendría un Mesías, y a un Mesías ahí. A nadie se le ocurriría, se le pasaría por la cabeza que el Mesías vendría de esa forma. A Dios sí. Dios sí. La sociedad judía tenía expectativas mesiánicas. Seguramente pensaban en señales para identificar al Mesías, pero ni el más atrevido habría imaginado el cuadro de Belén. Hoy lo vemos como algo lindo, ¿no? Pero realmente un judío habría dicho, esto no es un Mesías. Así no es un Mesías, un rey. Porque los judíos piden señales, 1 Corintios 1:22, no lo busquen. 1:22 de Corintios, lo pueden anotar la cita. Y los griegos, por otra parte, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, como el Cristo crucificado. Y para los gentiles, locura. Locura, la palabra moira, que significaba estupidez, tontera. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso hizo Dios. Repentinamente apareció
con el ángel una multitud, versículo 13 y 14, de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. O sea, para celebrar lo que el ángel, están ahí en la colina, ¿no? Están ahí, la oscuridad, ahora todo el brillo del ángel, todo ese brillo, ahora se abre el cielo. La palabra multitud es la que se usa para los ejércitos ahí, lo mismo que se usó para el Gadareno. Miles, millares de ángeles. Imagínate que se abre así, ves millares de ángeles brillando y alabando a Dios. ¡Qué cuadro, por favor! Entonaron una alabanza, gloria a Dios en las alturas. La traducción de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, la traducción no es exacta. La traducción correcta sería, y sobre la tierra paz entre los hombres a quienes Dios escogió por su gracia. Porque ningún hombre tiene buena voluntad. Todos están perdidos. La mejor variante de la traducción es para los hombres que fueron rescatados por su gracia. Paz verdadera, paz permanente, es la porción de aquellos que solamente de ellos que Dios ha elegido y hayan paz con Dios. Temor. Ahora, ¿qué sucedió cuando ellos entendieron eso? Lo próximo es obediencia, el versículo 15 y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos le dijeron, el ángel dijo, no temáis porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Los ángeles alaban, les dan el evangelio. Se había dado a entender claramente que lo que los pastores le habían dicho, que vayan, que lo vean. Es como que el médico te dijo, usted tiene esto, aquí tiene el medicamento, ¿qué va a hacer ahora? Dice, cuando los ángeles se fueron ellos al cielo, inmediatamente ellos buscaron al niño. Obediencia. Hicieron algo con lo que tenían. Yo no sé qué habrá pasado con las ovejas, no tengo la menor idea, pero seguramente tu pregunta es, ¿y qué hicieron con las ovejas? Porque ¿sabes lo que era mover las ovejas? Si es un animal tonto, es todo un trabajo moverse con todas las ovejas, y eran varios pastores. Quizás alguno quedó, quizás uno no sé, pero los pastores se fueron, obedecieron. El uso del tiempo imperfecto de Lucas muestra muy gráficamente que estos hombres devotos no vacilaron del cuidado de las ovejas. Los pastores deben haber encontrado una solución. Dice, hallaréis, así que debían buscar, y ellos estaban deseosos de ver lo que los ángeles le habían dicho. Vamos, ¿no? Cuando los ángeles se fueron, los pastores, versículo 15, pasemos, vamos. Hay que hacer algo, vamos. Da a entender que estos hombres tenían que cubrir una gran distancia para llegar a ese lugar. Pero sin embargo, obedecieron. Pasemos, hagamos. Ese es el efecto inmediato del evangelio en cualquier tierra fértil. En cualquier tierra fértil. En el terreno de la buena tierra, la tierra labrada por la palabra de Dios, obedece. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y mando al pastor a las casas para que la busquen y la traigan a la iglesia. No. ¿Qué hace la oveja? Le sigue, hermano. Si el evangelio fue una verdad en tu vida, no te quedas quieto. Obedeces a Dios. Obedeces. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Va a tener lluvia, va a tener río, como el sábado pasado. Van a soplar vientos, van a golpear contra esa casa. Esto es un símbolo de la vida de aquel que fijó su casa sobre la roca.
pero no cayó. Pero no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vino lo mismo, lluvia, viento, río, pero esa casa cayó. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Obedecieron. Hay un cuadro en Hechos 19, se los leo de acá, para que entiendas bien el efecto del Evangelio. Siempre lleva a hacer algo innato, nadie te dice, lo haces, brota. Por eso no estoy de acuerdo cuando vos estás machacando a una persona, tenés que dejar el cigarrillo, tenés que sacarte el piercing, tenés que sacarte tu... Hermano, ¿a quién le importa eso? No hagas esto, no hagas eso, no digas aquello. Si la persona es salva y conoce al Señor, progresivamente va a ir agradando al Señor. Si no, transformamos todo esto en un fariseísmo y un legalismo. Mire lo que hicieron. Y esto fue notorio a todos, Hechos 19, 17, después lo busca, anótelo ahí, Hechos 19, lo lee en su casa, 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Esto es el inicio de la iglesia de Éfeso. Así judíos como griegos, si tuvieron, miren, escuchen, gran temor. Hoy es el día del Señor, hermanos, 24 de la noche. No te preocupes, vas a comer bien. Hoy es el día del Señor. Escuchen esto. Cayó gran temor sobre todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús por la predicación del Evangelio. 18, Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Pero qué le dijeron los apóstoles? Tienen que pasar al frente y tienen que confesar. No, esos salió espontáneamente de los habitantes de Éfeso creyentes. Asimismo agrega, versículo 19, Hechos 19, 19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. ¡Wow! Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y agrega el autor de Hechos, punto seguido, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hay cambios. Quiero decirte, una pieza de plata era un jornal. Yo saqué un jornal, no sé, hoy en día viste que no podés sacar un jornal acá en Argentina, en esta fecha. Calculale 25,000 un cuentapropista, no sé, un plomero, alguien, 25,000 por ahí de una fábrica mucho menos. Decime algo, ¿cuánto puede ser? ¿10,000? Bueno, ponele 25 lo que me dijo una persona de oficio. Saca 25 por día, un trabajo de oficio. Este dinero sería 1.250.000 millones de pesos. Para que más o menos te hagas una escala de la cantidad de dinero que quemaron ahí en libros. Vos ponele más, ponele menos. No les importó lo que perdían, sino lo que ganaban en Cristo. Quemaron todo. Hermano, nadie te va a decir lo que tenés que quemar, pero si has nacido nuevo, lo que más sale de vos. Hay obediencia. Por eso no podemos decir con seguridad que una persona ha nacido nuevo si sigue en su pecado. Tercero, vamos terminando, versículos 17 y 18, por favor. No solamente tuvieron temor, sino obediencia. Y tercero, 17 y 18. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Sabe? Simplemente lo que hacen, es imposible compartir lo que no tenemos. Y si lo tenés, lo compartís. Testificaron con urgencia, con fidelidad acerca de su experiencia con Dios a toda la gente. Dice que produjeron asombro continuamente. Zacarías, que estaba mudo, porque Dios lo dejó mudo, el papá de Juan el Bautista lo dejó mudo,
En un momento, en Lucas 1, 63, 62, si van atrás, dice, bueno, che, ¿cómo se va a llamar el chico? Y Elizabeth le dice Juan. Pero no tenés nadie en la familia que se llama Juan. ¿Cómo le vas a poner Juan? Tienen que pensar otra vez el nombre del chico. Zacarías agarró una tabla, no una tablet porque no había, una tabla y se va a llamar Juan. Y ahí Dios le abrió la boca. Lucas 1:63. Pidió una tablilla y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan. Y otra vez, todos se maravillaron. Dio testimonio. Salmo 107 habla del testimonio, de hablar de testimonio. Dice que María atesoraba todo esto, guardándolo en su corazón. Hermano, cuando conocemos al Señor, hablamos, lo compartimos. María dice, guardaba, versículo 19, todo en su corazón. ¿Por qué será esto? Guardó todas las cosas en su corazón, lo que el ángel le había dicho a José, lo que Gabriel le había dicho a ella, su experiencia al llegar a Belén, lo que los pastores habían contado acerca de las voces de los ángeles. Ella dice, estaba poniéndolas todas juntas, la idea es poner todo junto en su corazón. María se destacó por una mujer de oración. Hechos 1:14 dice, todos estos unánimes, entregados de continuo a la oración, buen versículo para la reunión de oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Mire si no tenía cosas para orar, María, y recordar. Dios, gracias, 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 Señor. Y hermano, ¿a quién hablaste de Cristo esta semana? ¿O le insinuaste? ¿Aprovechaste la tormenta para hablar a alguien? ¿Aprovechaste a hablar de la muerte, de la vida? Nunca estarás entusiasmado en testificar del Señor si no estás entusiasmado con el Señor. Nunca estarás entusiasmado en servir en su iglesia si no estás entusiasmado con el Señor de la iglesia. Ahí viene la cosa. Y por último, versículo 20, por favor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Temor, obediencia, testimonio, no se callaron. Alabanza, cambia la vida. Cambia la vida cuando conoces al Señor, cambia toda la perspectiva, cambia todo. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. No fue igual su vida, fue un antes y un después. Cristo no es la solución a tu depresión. Cristo es la solución a tu infierno, a tu pecado. Por supuesto va a dar gozo por la salvación y el perdón. Estos hombres al regresar mostraron que no se habían ofendido por el humilde estado de José y María, porque podría haber pasado eso. Ellos podrían haber venido al pesebre y decir, van a encontrar al bebé, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el dueño de todo. Van a encontrar un bebé. Y esto es el Mesías, esto es el Señor. ¿No había un lugar mejor donde nacer? ¿Por qué no nació en el templo, en el lugar santísimo, rodeado por las mejores personas encumbradas, religiosas? No echaron pie atrás en cuanto a reconocer que el niño que estaba en el pesebre era cierto, obviamente guiado por Dios. Después tienen que ver lo de los magos, que no eran tres, ni ninguno era negro, o de color, como dicen en Estados Unidos. Eran magos, y guiados por Dios dieron tres elementos que tenían que ver con la deidad, con la muerte de Cristo, con la adoración. No echaron pie atrás en cuanto a reconocer que el niño estaba en un pesebre, que era ciertamente un Salvador, que era Cristo, que era el Señor. En realidad la fe de ellos se vio fortalecida y reflexionando. En vez de quejarse, estaban constantemente dando gloria y alabanza a Dios. El versículo 20 es un epílogo clásico de Lucas. Su evangelio está lleno de cuadros históricos en donde se ve los marginados alabar con gozo a Dios luego de haberse encontrado con Él. Los pastores volvieron a su humilde y rutinario trabajo
con un corazón nuevo. El pánico que sintieron inicialmente se había transformado en una canción, glorificando y alabando a Dios, como hicieron los ángeles. No fueron los mismos. Su vida fue transformada. Eso marca un gozo y una alabanza. Miren, Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró arriba y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Miren cómo dice Lucas. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Todos murmuraban, todos. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mi espontaneidad, la mitad de mis bienes daré a mi pobre. No me importa quedar pobre, Señor, no me importa, no me importa. Quedó pobre Zaqueo. Recuerden lo que era. Sin embargo, si en algo defraudado a alguno, lo voy a dar 4 veces. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gozo. ¿Evidencias el efecto del Evangelio en tu vida? Temor, obediencia, diligencia, podemos agregar, testimonio, un testimonio atesorado, alabanza, una vida que glorifica a Dios. ¿Qué actitud caracterizó tu semana? ¿Cómo vienes y cómo te vas de la iglesia? Después de experimentar la salvación, la vida no es la misma, no es la misma. Si no lo experimentas, el gozo, todos estos elementos, algo te está faltando y es Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Transformaste nuestra vida, Señor, miserable, nuestra vida que iba al infierno, Señor, en un poema tuyo. Eso dice Efesios. Has transformado nuestra vida, Señor, y le has dado un sentido, vivir para ti. Aún así somos instrumentos de barro en tus manos. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias por cada cuadro del Evangelio que nos metemos ahí, vemos tu gracia, tu amor, tu misericordia. Lo que haces con una persona, Señor, tu corazón, y que tú te mueves de una manera muy distinta a como nosotros nos movemos, Señor. Tú piensas, tus pensamientos están lejos de nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por ser nuestro gran Dios eterno. En tu nombre. Amén, Señor.